Bienvenido a Happy Psicología. Prepárate para dominar la carrera de psicología viendo vídeos y escuchando audios. ¡Empezamos! Imaginad por un segundo que vuestro cuerpo es una gran ciudad. Hasta ahora hemos visto cómo el sistema nervioso conecta todo mediante cables de alta velocidad, como si fuera una red de fibra óptica. Pero, ¿qué pasa cuando hay que enviar un mensaje urgente a todas las células a la vez sin usar cables? Aquí es donde entra la comunicación inalámbrica de nuestra biología. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy exploramos el capítulo 13 del libro Fundamentos de la Psicobiología de la UNED, el sistema neuroendocrino. Vamos a descubrir cómo unas sustancias invisibles, las hormonas, controlan desde vuestro crecimiento y metabolismo hasta cómo reaccionáis ante el miedo o el amor. Recuerda que puedes seguirnos en Instagram y TikTok en happy.app, donde aprenderás psicología con reels de 1 minuto. Y si necesitas apoyo 24/7, descarga Happy, tu psicólogo IA de bolsillo en happy.app. Por favor, suscríbete al canal y deja un comentario. Los mejores aportes serán seleccionados para crear un capítulo especial. Os dejo con Sara y Daniel. Hoy tienen la misión de explicarnos cómo el cerebro da órdenes químicas al resto del cuerpo. Así que, preparaos para una inmersión profunda en el fascinante mundo de las hormonas. Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un material que, la verdad, es fascinante. ¿Nos lo ha enviado Cristina? Sí, muchas gracias, Cristina. Es el capítulo 13 de Fundamentos de la Psicobiología y se centra en el sistema neuroendocrino. Y yo lo leía y pensaba, esto es como el guión de una película de espías que ocurre dentro de nuestro cuerpo. Pues es una analogía perfecta, porque hay jerarquías, hay mensajes secretos. Eso es. Y hay un jefe que opera casi desde la sombra. Exacto. Y esa es un poco nuestra misión hoy, ¿no? Descubrir cómo funciona ese gobierno de nuestro cuerpo. Porque, todos conocemos el sistema nervioso. Claro. Es como la fibra óptica. Instantáneo, eléctrico, superpreciso. Un mensaje directo a un músculo para que se mueva y ya está. Sí. Pero es que hay otro sistema, el endocrino, que es más como una red de radio global. Lanza mensajes químicos a la sangre y espera que la antena correcta los capte. Y lo interesante es que siempre se estudiaban por separado. Como si no tuvieran nada que ver, sí. Y lo que este material deja clarísimo es que no solo tienen que ver, sino que tienen un gobierno totalmente centralizado. Y todo ese aparato, toda esa burocracia biológica, tiene un solo objetivo. 1. La homeostasis. Una palabra que suena muy técnica, pero que en el fondo es una idea muy simple. La más simple de todas. Es mantener el equilibrio, o sea, asegurarse de que la temperatura de tu casa esté siempre a 21 grados. Da igual si fuera nieva o hace 40 grados. ¿Vale? Pues el cuerpo hace lo mismo con el azúcar, la presión, la sal, y para eso necesita que todos sus departamentos se comuniquen a la perfección. Vale, pues vamos a desgranar eso. Si son dos sistemas de comunicación, tienen que hablar idiomas distintos. El texto hace una comparación que me parece brillante. El neuronal es el idioma de lo inmediato. Es un fogonazo. Un fogonazo, sí. Milisegundos. Y es binario. O sea, o hay impulso o no lo hay. ¿Es encendido o apagado? Es un sistema de todo o nada. Es perfecto para una reacción de apartar la mano del fuego. No hay tiempo para pensar. Es ya. Claro. Pero la comunicación hormonal, eso es otra cosa. Es otro ritmo. Otro mundo. Totalmente. Aquí no hablamos de milisegundos, hablamos de segundos, minutos... O días incluso. Y no es un interruptor. Es más como el regulador de intensidad de una lámpara, ¿sabes? Ah, qué buena analogía. Puedes tener un poquito de hormona, una cantidad media o un torrente. La señal es graduada. Y eso permite respuestas mucho más sutiles, más sostenidas en el tiempo. Y el alcance, en teoría, es total. Va por la sangre, llega a todas partes. A todas. Pero, y aquí está la clave. La magia, sí. No todas las células le hacen caso. El mensaje solo lo escuchan las que tienen el receptor adecuado. La analogía del texto es la de la llave y la cerradura, que es perfecta. ¿Ya? Hay miles de llaves flotando por la sangre, pero solo abren las puertas para las que fueron diseñadas. Por eso es el sistema ideal para procesos a largo plazo. Claro, el crecimiento, el ciclo menstrual, eso no lo puedes gestionar con un simple encendido y apagado. Necesitas una orquesta, no un interruptor. Y aquí es donde a mí de verdad me explota la cabeza, porque el texto dice que, a pesar de ser tan distintos,
a veces hablan el mismo idioma. Sí, Hay moléculas como la oxitocina, que en un sitio son un neurotransmisor, un mensaje rápido entre dos neuronas, y en otros sitios son una hormona, un mensaje global para todo el cuerpo. A ver, un momento, ¿cómo puede ser eso? esa es la pregunta clave, porque nos lleva al corazón del asunto. No es que sea ineficiente, es que es la máxima eficiencia. Ah, sí. Claro, la molécula es la misma, pero el sistema de entrega y el contexto lo cambian todo. Si se libera en una sinapsis del cerebro, su efecto es local e inmediato. Si se libera a la sangre, su efecto es lento y sistémico. Es la prueba de que no hay una barrera real entre los dos sistemas. Son un continuo. Son un continuo. Y estas moléculas de doble vida son las traductoras que garantizan que todo el gobierno hable en el fondo el mismo idioma. Vale, esto nos lleva directos a la sala de control, porque durante décadas se pensaba que la directora de esta orquesta hormonal era la hipófisis, la glándula pituitaria, Sí, la glándula maestra la llamaban. la glándula maestra. Pero el texto revela que no es más que una lugarteniente. Muy competente, sí, pero que sigue la partitura que le escribe alguien desde un despacho mucho más importante en el cerebro. El hipotálamo. El hipotálamo. Él es el verdadero puente de mando, el que conecta el mundo de los nervios con el de la química. Y es fascinante cómo lo hace. A través de unas células que son una maravilla. Las células neurosecretoras. Pensemos en ellas. Son neuronas, Sí, como cualquier otra. tienen su axón, su cuerpo, pero su trabajo es distinto. En vez de conectar con otra neurona, su terminal acaba en un capilar sanguíneo. No liberan neurotransmisores, Liberan hormonas. liberan hormonas a la sangre. O sea, son traductores literales. Reciben una orden eléctrica, el lenguaje neuronal, y la convierten en un mensaje químico, el lenguaje hormonal. Exacto. Un clic lo convierten en una carta y desde ahí controlan a la hipófisis. Pero es que la hipófisis, como bien detalla el texto, es como un edificio con dos empresas distintas. Ah, sí. El lóbulo posterior, la neurohipófisis, y el anterior, la adenohipófisis. Y funcionan de maneras radicalmente opuestas. A ver, empecemos por el de atrás, la neurohipófisis. El texto dice que no es una fábrica. No, para nada. Es un almacén, un centro logístico. Las neuronas del hipotálamo fabrican las hormonas, la oxitocina y la vasopresina, en el cerebro. Y sus axones, que son larguísimos, bajan hasta la neurohipófisis y allí simplemente las liberan a la sangre cuando se lo ordenan. Es como un muelle de carga. La fábrica está arriba, en el hipotálamo, y los camiones bajan por los axones hasta el puerto para distribuir la mercancía. Es una entrega directa, esa analogía es perfecta. En cambio, la adenohipófisis, el lóbulo anterior, sí que es una fábrica. Y una muy importante. Pero no tiene conexión nerviosa directa con el jefe. No, no hay camiones que lleguen hasta ella. Entonces, ¿cómo recibe las órdenes? Pues casi por telepatía. No, es broma. Recibe las órdenes por un sistema de mensajería privada y ultra exclusivo. Unos vasos sanguíneos que conectan directamente el hipotálamo con ella. El sistema portahipotalámico hipofisario. Ese mismo. Es como una línea de metro privada que solo conecta la sede central con esta fábrica. Y por ahí el hipotálamo no envía el producto final, envía las órdenes, Las instrucciones. las instrucciones. Las hormonas liberadoras o inhibidoras, o sea, mensajes tipo «Hey, tú, empieza a fabricar la hormona del crecimiento ya», o «Para la producción de prolactina». Justo. Y estas órdenes le dicen a la adenohipófisis cuándo fabricar y liberar sus propias hormonas, que a su vez van a controlar a otras glándulas, la tiroides, las suprarrenales, las gónadas. Es una cascada, una jerarquía de mando. Es increíble. Vale, todo esto es la maquinaria. Pero, ¿qué significa en la práctica? Vamos a los dos ejemplos del texto, que son potentísimos. Empecemos por la oxitocina, esa que se almacena en el puerto de carga. ¿Sí? Las notas del capítulo la llaman la hormona del amor, la molécula de la confianza, El pegamento de la sociedad. el pegamento de la sociedad. Son apodos muy ambiciosos para una molécula, ¿no? Pero es que se los ha ganado a pulso. Su repertorio es asombroso. Es clave en el parto y en la lactancia. Se dispara durante la actividad sexual. Bueno, hasta ahí todo más o menos fisiológico. Pero su papel en la conducta es lo que rompe los esquemas. Totalmente. El texto menciona ese experimento con ratas hembra vírgenes. Les inyectan oxitocina en el cerebro y, de repente,
Empiezan a cuidar de crías ajenas como si fueran suyas. Es como si la molécula les instalara el software de ser madre. Y no solo eso, está implicada en la formación de vínculos de pareja estables, en el amor romántico, en la confianza. Es una molécula que nos impulsa a conectar, A cooperar. a formar lazos. Reduce el miedo social, nos hace más empáticos. Es el pegamento, sí. Es que es alucinante que una molécula pueda construir algo tan complejo como la confianza. Pero si este sistema puede construir, también nos puede preparar para la guerra, ¿no? Desde luego. ¿Qué pasa cuando el objetivo no es conectar, sino sobrevivir a toda costa? Y eso nos lleva al otro ejemplo, el del estrés. Y aquí vemos la dualidad. La misma jerarquía que promueve el amor puede desatar una respuesta de emergencia, que aunque es vital, también puede ser muy destructiva. Se gestiona a través del eje hipotalámico hipofisiario adrenal, el eje HHA. La cascada de mando en su máxima expresión. A ver, repasemos la cadena. El hipotálamo detecta una amenaza. Ujú. Y libera CRH a ese sistema porta privado que decíamos. La adenohipófisis recibe la orden y responde liberando ACTH a la sangre. Vale. La ACTH viaja por todo el cuerpo, pero su llave solo abre la cerradura de las glándulas suprarrenales. Y estas, al recibirla, liberan glucocorticoides. En humanos, el más famoso es el cortisol. El cortisol, la famosa hormona del estrés. Todo el mundo habla de ella, pero su función a corto plazo es salvarnos la vida, energía, sobre todo glucosa, para que el cerebro y los músculos tengan combustible para luchar o para huir. Claro. Es un antiinflamatorio potentísimo, para que una herida no te deje fuera de combate, y suprime funciones que en ese momento no son esenciales, como la digestión o la reproducción. Pone al cuerpo en modo guerra total. Y aquí es donde el texto plantea una paradoja que me parece brutal. A ver si lo entiendo. Este sistema evolucionó para emergencias puntuales, físicas, que te persiga un león. Una lucha, una herida, sí. Pero en nuestro día a día, el león es una fecha de entrega, una discusión de pareja o el atasco de cada mañana. Ahí está el problema. Nuestro software de supervivencia, que es una obra maestra de la evolución, se ha quedado obsoleto para nuestro hardware de vida moderno. Lo activamos de forma crónica por amenazas que no son físicas. Son psicológicas, sociales. Exacto. Y el sistema no está diseñado para funcionar 24/7. Es como tener la alarma de incendio sonando todo el día. Al principio te salva, pero al final el ruido te vuelve loco y empieza a romper cosas. Tal cual. Y las cosas que rompe el cortisol crónico son muy serias. El texto lo detalla bien. Esa supresión del sistema inmune nos hace vulnerables a infecciones. Provoca problemas cardiovasculares, digestivos, infertilidad. Pero lo más aterrador para mí es lo que le hace al propio cerebro. Sí, eso me impactó muchísimo. El daño directo al sistema nervioso. Es que el exceso de cortisol es neurotóxico. Y es especialmente dañino para las neuronas del hipocampo, una estructura cerebral que es vital para el aprendizaje y la memoria. O sea que el estrés crónico no solo te hace sentir mal. No. Es que literalmente está dañando tu capacidad para formar nuevos recuerdos para aprender. Te ancla en un estado de amenaza a costa de tu futuro cognitivo. ¡Qué terrible! Es el doble filo perfecto. El mecanismo que evolucionó para que aprendiéramos de los peligros y los recordáramos, si se activa demasiado, destruye nuestra capacidad de aprender. Es la paradoja definitiva del estrés. Entonces, para recapitular, lo que nos muestra este material de Cristina es que nuestro cuerpo tiene dos sistemas de gobierno, uno eléctrico, rapidísimo, y otro químico, más pausado. Y que no son rivales, sino socios íntimos. Socios íntimos, sí, con una sede central, el hipotálamo, que es ese maestro traductor que convierte pensamientos y percepciones en química pura. Correcto. Y este sistema neuroendocrino no se limita a regular la temperatura o el azúcar. Modula lo que nos hace más humanos. Cómo nos vinculamos, cómo amamos, cómo respondemos al miedo y cómo a veces ese mismo sistema puede volverse en nuestra contra. Exacto. Un sistema que nos define de la A a la Z. Desde lo más básico a lo más complejo. Y esto me lleva a una reflexión final, una pregunta que el material de Cristina deja un poco flotando en el aire. El texto también detalla cómo las hormonas de las gónadas, estrógenos, andrógenos, no solo activan conductas, tienen un papel organizador en el desarrollo temprano, ayudando a esculpir los circuitos del cerebro de forma diferente según el sexo. Ya. Y esto plantea una cuestión fascinante y muy compleja. Si nuestras propias hormonas ayudan a dar forma a la arquitectura de nuestro cerebro desde antes de nacer, ¿dónde?
¿Dónde trazamos la línea? ¿Cómo empezamos a discernir qué partes de nuestra conducta, de nuestra identidad, tienen una raíz puramente biológica y cuáles vienen de la cultura, de la educación, de la experiencia? Es una pregunta abrumadora. La eterna pregunta de naturaleza contra crianza, pero vista desde la propia química que nos construye. Sin duda, una de las fronteras más apasionantes de la psicobiología. Si el hipotálamo es el director para las emergencias, a ver, ¿quién se ocupa de la administración del día a día? Esa es la cuestión. De la energía que gastamos, del ánimo con el que nos levantamos, de si por la noche conseguimos descansar de verdad. Exacto. Esa es la clave para entender nuestro bienestar diario. Si el hipotálamo gestiona lo extraordinario, hoy vamos a analizar a los jefes de departamento que se encargan de lo ordinario. De la maquinaria que nunca para. Precisamente. Y las fuentes que tenemos nos señalan 3 gerentes clave en esta operación. A ver, primero la glándula tiroides, que podríamos ver como la jefa de operaciones, la que marca el ritmo de producción de todo el sistema. Vale. Luego, el páncreas, nuestro director financiero, que gestiona el combustible, los recursos energéticos. ¿Y el tercero? Y por último, la glándula pineal, la jefa del turno de noche, la que se asegura de que todo el sistema se apague, se repare y se reinicie. Me gusta mucho esa estructura. Operaciones, finanzas y mantenimiento. Jefes de departamento que, si no funcionan bien, pueden hacer que la empresa entera se venga abajo. Sin duda. Y la misión de hoy, si he entendido bien, es comprender cómo las decisiones de estos 3 gerentes hormonales determinan si nos sentimos enérgicos o agotados. O ansiosos o apáticos en el día a día. Exacto. Precisamente. Vamos a ver que muchos de nuestros estados de ánimo y niveles de energía tienen una base bioquímica muy, muy concreta. Y a menudo están en conflicto directo con el mundo que hemos construido. Pues venga, empecemos por la jefa de operaciones, la que marca el ritmo, la tiroides. Las fuentes la describen como uno de los órganos endocrinos más grandes, ¿no? Está aquí en el cuello. Sí, en la base del cuello. Su misión es establecer la velocidad de crucero del cuerpo. La velocidad de crucero. Sí, para ello produce 2 hormonas, la T3 y la T4, que viajan por la sangre y le dicen a cada una de nuestras células a qué velocidad deben trabajar. A todas. A todas. Controlan lo que la ciencia llama la tasa metabólica basal. O sea, la cantidad de energía que gastamos simplemente por estar vivos, en reposo. O sea que es como imagina que es el pedal del acelerador de nuestro metabolismo. Si pisas, todo va más rápido y se calienta. Si sueltas, todo se ralentiza. Esa analogía es muy útil, sí, pero con un matiz importante que las fuentes destacan. A ver. No es solo la velocidad. Imagina que el acelerador también controla la eficiencia del combustible. Ah. Porque no es lo mismo ir a 100 km/h gastando 5 litros que ir a la misma velocidad gastando 20. La tiroides regula esa eficiencia. Ah, vale, entiendo. O sea que un desajuste no solo te hace ir más rápido o más lento, sino que te hace quemar tus recursos de una forma totalmente ineficaz. Exacto. ¿Y cómo se traduce eso en el comportamiento? En cómo se siente una persona. Pues aquí es donde la conexión con la salud mental es directísima y, a menudo, poco diagnosticada. Empecemos por el pedal suelto, ¿vale? El hipotiroidismo, una producción deficiente. ¿Vale? Las fuentes describen un enlentecimiento en el funcionamiento del sistema nervioso central. Esto no es una sensación vaga, es un freno fisiológico. ¿Qué se siente? Pues la persona siente un cansancio extremo que no se va durmiendo, una apatía profunda, niebla mental, sensación de frío constante. Ostras. Son síntomas que se solapan casi perfectamente con un cuadro depresivo. Es tremendo pensar que alguien puede estar luchando contra lo que cree que es una depresión, cuando en realidad su jefa de operaciones simplemente no está dando las órdenes para que la maquinaria arranque. Es como intentar correr con el freno de mano puesto. Totalmente. Y en el otro extremo tienes el hipertiroidismo con el pedal del acelerador atascado. A toda máquina. A toda máquina. Los textos lo describen de forma muy clara. Provoca insomnio y estados de irritabilidad y nerviosismo. Claro. La persona se siente acelerada, como si se hubiera tomado 6 cafés. Hay una sensación constante de inquietud, ansiedad, agitación, incluso taquicardias. Madre mía. El cuerpo está quemando energía a un ritmo frenético y eso agota y pone los nervios a flor de piel. Es ir rápido, pero de forma muy ineficiente y destructiva. Y para conectar con la sesión anterior, ¿esta jefa de departamento actúa por libre o recibe órdenes de arriba? Buena pregunta, porque nos devuelve a la jerarquía. La tiroides es una subordinada. Ah.
recibe órdenes directas de la hipófisis a través de la hormona TSH y la hipófisis, a su vez, del director general, del hipotálamo, con la TRH. O sea que toda la cadena de mando. Toda la cadena. Esto es clave, porque nos dice que una situación de estrés crónico, que afecta directamente al director general, puede acabar desajustando toda la cadena y descontrolar el ritmo de toda la organización. Entendido. El estrés del CEO afecta a la jefa de operaciones. Vale. Si el ritmo lo marca la tiroides, necesitamos hablar de dónde sale la energía. ¿Y eso nos lleva al director financiero? No, al páncreas. Efectivamente. Del ritmo de gasto pasamos a la gestión de los ingresos. Aunque siempre lo asociamos a la digestión, el páncreas tiene una función endocrina vital en unas agrupaciones de células llamadas islotes de Langerhans. ¿Y su misión? Su misión es obsesiva y única: mantener el nivel de glucosa en sangre en un rango muy, muy estrecho. La glucosa, el combustible de cerebro. El combustible principal. Ni mucho ni poco. La estabilidad es crítica. Vale. ¿Y cómo lo consigues? Los textos hablan de un dúo de hormonas, insulina y glucagón. ¿Cómo funciona este tándem? A ver, usemos una analogía. Piensa que la sangre es un sistema de reparto de combustible y la glucosa es la gasolina. Vale. Después de comer, sobre todo carbohidratos, los niveles de glucosa se disparan. Hay un exceso de gasolina en el sistema. Ahí entra en juego la insulina. La insulina. La insulina es como un ejército de repartidores que recogen esa glucosa que sobra de la sangre y la llevan a los garajes. El garaje principal es el hígado, donde se almacena como glucógeno. El resto se guarda en los músculos o, si sobra mucho, se convierte en grasa. O sea, la insulina limpia el exceso de glucosa de la sangre y lo guarda para más tarde. Es la hormona de la abundancia, ¿no? Justo. ¿Y qué pasa cuando nos saltamos una comida o llevamos horas sin comer? Pues entonces entra en escena el glucagón, que es el jefe de almacén. El jefe de almacén. Sí. Cuando los sensores detectan que el nivel de glucosa en sangre está bajando, el glucagón da la orden al hígado de empezar a liberar la energía guardada, Rompe el glucógeno y lo devuelve a la sangre como glucosa. para que el cerebro nunca se quede sin combustible. Exacto. Es un sistema de equilibrio constante, un yin y un yang. Y es aquí donde las fuentes nos presentan una de las enfermedades más conocidas de nuestro tiempo, la diabetes mellitus. Si la insulina es el repartidor, La diabetes tipo 1 es cuando no hay repartidores y la tipo 2 es cuando las puertas de las células no responden al timbre del repartidor. Pero el resultado es el mismo. el mismo. Y es una paradoja brutal de la vida moderna. Tienes una cantidad enorme de energía, de glucosa circulando por la sangre, pero las células se están literalmente muriendo de hambre porque no pueden acceder a ella. Es como morir de sed en medio del océano. Es una imagen perfecta. Y esto nos vuelve a conectar con nuestro estilo de vida, claro. Una dieta moderna llena de azúcares, de harinas refinadas. Es como provocar un tsunami de glucosa varias veces al día. Has puesto el dedo en la llaga. El sistema de la insulina se ve completamente desbordado, trabajando sin descanso hasta que acaba, fallando. Es que nuestro sistema hormonal evolucionó en un entorno de escasez, donde la energía era un bien preciado, y lo hemos sometido a un entorno de sobreabundancia constante para el que no está diseñado. Y las consecuencias las notamos todos, ¿no? Esa niebla mental a media tarde, la irritabilidad cuando tenemos hambre. Los picos y valles de energía. Claro. Todo eso son pequeñas muestras de nuestro director financiero luchando por mantener el equilibrio. Fascinante. Hemos cubierto el ritmo con la tiroides y el combustible con el páncreas. Nos vamos a meter de lleno, pero de lleno, en un sistema de comunicación que es increíblemente elegante y complejo, el mundo de las hormonas sexuales. Efectivamente. Primero, vamos a intentar descifrar esa coreografía hormonal tan increíble que dirige el ciclo femenino. Una danza molecular, casi. Exacto. Y segundo, nos colaremos hasta el nivel celular para ver cómo estas hormonas entregan sus mensajes. Vamos, una exploración para entender un poco la química que nos define. Totalmente. Y es que no hablamos solo de biología, sino de un lenguaje complejísimo. Es una conversación constante, con susurros, con gritos, con silencios, entre el cerebro y los ovarios. Me gusta esa idea. Y cómo esas órdenes, que a veces son hasta contradictorias, se traducen en acciones súper concretas dentro de cada célula. Es un sistema que, la verdad, a menudo damos por sentado. Pues vamos a dejar de darlo por sentado hoy. Empecemos por el principio de esa conversación. Los documentos hablan del ciclo menstrual como esa comunicación constante entre cerebro y ovarios.
Así que la pregunta es clara. ¿Quién dirige esta orquesta y cuáles son los instrumentos principales? Pues la jerarquía es muy clara, es piramidal. En la cúspide, como director de orquesta, está el hipotálamo, una región pequeñita en el centro del cerebro. El gran jefe. El gran jefe. Y este le da la orden a su mano derecha, que sería la hipófisis. Y la hipófisis ya se comunica con los músicos, que son los ovarios. ¿Y cómo se comunica? Pues a través de dos mensajes químicos clave, dos hormonas. La FSH, que es la hormona folículo estimulante, y la LH, la hormona luteinizante. Vale. Para que no nos perdamos en la sopa de siglas, tenemos al jefe, hipotálamo, al subjefe, hipófisis, y dos mensajeros, FSH y LH, que van a hablar con los ovarios. ¿Entendido? Ahora sí, cuéntame qué hace el primer mensajero, la FSH, en la primera mitad del ciclo, la que los textos llaman la fase folicular. Perfecto. Si miramos el gráfico, al inicio del ciclo, con la menstruación, los niveles de las hormonas de los ovarios, o sea, estrógenos y progesterona, están por los suelos. Están a cero. Están a cero. Y esta caída es la señal de partida. La hipófisis lo detecta y dice, venga, hay que ponerse a trabajar. Y para ello, empieza a liberar FSH. Folículo estimulante. El nombre es muy literal. Su trabajo es ir al ovario y estimular el crecimiento de varios folículos, que son como unas pequeñas bolsitas que contienen un óvulo inmaduro. O sea, la FSH es la que pulsa el botón de arranque en la maquinaria ovárica cada mes. Es la chispa inicial, sí. Pero lo interesante es que una vez que la pone en marcha, la propia maquinaria empieza a generar las señales que van a regular a quien la incendió. Se controla a sí mismo el sistema. Exacto. De todos los folículos que empiezan a crecer, normalmente solo uno sigue adelante, el folículo dominante. Y a medida que este folículo va creciendo, se convierte en una pequeña fábrica de su propia hormona, los estrógenos. ¿Y estos estrógenos? ¿Qué misión tienen? Tienen una misión doble que es un ejemplo perfecto de retroalimentación. Por un lado, actúan localmente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que empiezan a regenerar el endometrio, la pared interna del útero que se había desprendido en la menstruación, como si empezaran a preparar una cuna por si acaso. Ah, vale. Y por otro lado, envían una vuelta al cerebro, a la hipófisis, y le dicen, oye, mensaje recibido. Estoy creciendo, todo va bien, puedes relajarte y no mandar tanta FSH. Entiendo. A niveles bajos, los estrógenos son una señal de tranquilidad, todo en orden. Pero estoy viendo el gráfico y algo no me cuadra. A ver. Los estrógenos suben y de repente, ¡boom! La otra hormona, la LH, que estaba súper tranquila, se dispara hasta el techo. ¿Qué ha pasado ahí? Parece una locura. Es que esa es la genialidad del sistema. Has dado en el clavo. La misma hormona, el estrógeno, que a niveles bajos le dice a la hipófisis que se calme, Sí. cuando alcanza un umbral crítico durante un tiempo, cambia el mensaje por completo. Ya no susurra tranquila, sino que le grita, es ahora, lanza todo lo que tengas. Qué bueno. O sea, es un interruptor que se activa solo con la concentración. Es un interruptor basado en un umbral. Y la respuesta a ese grito de los estrógenos es un pico masivo, una inundación de LH por parte de la hipófisis. Una barbaridad. Y este pico de LH es la señal inequívoca, potentísima, que causa la ovulación, unas 24 o 36 horas después. Es la orden final que le dice al folículo, rómpete y libera el óvulo. ¡Wow! Si ese pico no es lo suficientemente fuerte o preciso, no hay ovulación. Es un punto de fallo crítico en el sistema, lo que demuestra lo preciso que es cuando funciona. Entiendo. Es un bucle de retroalimentación perfecto. Pero me pregunto, ¿es un sistema frágil? Si cosas como el estrés o la alimentación afectan a los estrógenos, ¿pueden impedir que se alcance ese umbral? Absolutamente. Es un sistema robusto, pero muy sensible a señales externas. Cualquier cosa que impida que el folículo produzca la cantidad adecuada de estrógenos puede hacer que el pico de LH nunca llegue y, por tanto, que no haya ovulación ese mes. La conversación se corta. Vale, la ovulación ya ha ocurrido, el óvulo está de viaje. Entramos en la segunda mitad, la fase lutécnica. ¿Qué pasa con la carcasa del folículo que se ha roto y se ha quedado en el ovario? Aquí el sistema demuestra una eficiencia increíble. No se desperdicia nada. Por acción de esa misma LH que provocó la ovulación, los restos del folículo roto se transforman. ¿Se transforman? Sí,
se reorganizan y se convierten en una nueva estructura endocrina temporal llamada cuerpo lúteo. O sea, que el sistema no tira a la basura la fábrica del óvulo, sino que la recicla para una nueva función, es brillante. Exacto, la reconvierte y su nueva misión es convertirse en una potentísima fábrica de otra hormona, la progesterona. Ah, la progesterona. Sigue produciendo estrógenos también, pero la progesterona ahora es la protagonista absoluta. De hecho, el nombre progesterona significa literalmente a favor de la gestación. Es la hormona de la gestación, como dice el texto. Si los estrógenos empezaron a preparar la cuna, la progesterona es la que la decora, le pone el colchón y la calienta. Esa es la analogía perfecta. La progesterona coge ese endometrio que los estrógenos habían regenerado y lo lleva al siguiente nivel. Lo hace mucho más grueso, lo llena de vasos sanguíneos, de glándulas que secretan nutrientes. Lo prepara a conciencia. Lo convierte, literalmente, en un nido perfecto, mullido y acogedor, preparado para que un posible óvulo fecundado se implante y se pueda nutrir. Entendido. Todo el sistema ha trabajado semanas para preparar este escenario perfecto, pero ¿qué pasa si no hay fecundación? Si no hay embarazo, todo ese nido tan bien preparado no se va a usar. Pues que el sistema, de nuevo, es implacable. Si no recibe una señal de embarazo, que es otra hormona que solo produce el embrión, el cuerpo lúteo tiene una vida programada. Es limitada. ¿Cuánto? Al cabo de unos 10, 14 días, si no hay noticias, empieza a degenerar. Su producción hormonal cae en picado. Y esta caída drástica de estrógenos y sobre todo de progesterona es la señal final. El fin de la fiesta. El fin de la fiesta. El endometrio, que dependía totalmente de esas hormonas, pierde su soporte. Es como quitarle los cimientos a un edificio. Se derrumba. Se desestabiliza y se desprende. Ese desprendimiento es la menstruación. Y a la vez, esa misma caída de hormonas le dice al cerebro, plan fallido, empezamos de nuevo. Y la hipófisis vuelve a secretar FSH y empieza otro ciclo. Es un círculo perfecto. El calendario hormonal tiene todo el sentido. Pero me queda una duda que me parece alucinante. Hablamos de que una molécula que viaja por la sangre llega a una célula en el útero y le dice, ahora te toca engordar. ¿Cómo? ¿Le mando un WhatsApp? La analogía de los documentos de llamar al timbre frente a tener un pase VIP me pareció genial. Esa analogía es excelente porque captura la distinción fundamental. Todo se basa en la química de la hormona, en si es soluble en agua, hidrosoluble, o en grasa, liposoluble. Claro. La membrana de nuestras células es una barrera de grasa, así que si una hormona puede cruzarla o no, define por completo su estrategia. Empecemos por la primera, la del timbre, las hormonas que no pueden entrar. En nuestro ciclo, la FSH y la LH que vienen del cerebro serían de este tipo, ¿verdad? Correcto. Son hormonas peptídicas, cadenas de aminoácidos, y por tanto hidrosolubles. Como el agua y el aceite, no se pueden mezclar con la membrana grasa. No pueden entrar. Así que llaman al timbre. Exacto. En la superficie externa de la célula hay unas proteínas específicas, los receptores de membrana. Son como una cerradura única, para la que solo esa hormona tiene la llave. Y cuando la llave encaja en la cerradura, se abre la puerta pero la hormona se queda fuera. ¿Qué pasa dentro? Pues la unión de la hormona al receptor provoca un cambio de forma en la parte del receptor que está dentro de la célula. Ajá. Y este cambio activa una molécula intermediaria que ya está en el interior. Los textos la llaman segundo mensajero. El ejemplo clásico es el AMP cíclico. Entiendo. La hormona es el primer mensajero, el cartero que se queda en la puerta. Y el segundo mensajero es el que coge el recado y corre a darlo por toda la casa. Exactamente esa es la idea. ¿Y por qué se necesita un segundo mensajero? ¿No podría ser más directo? Podría, pero sería mucho menos eficiente. La genialidad del segundo mensajero es que inicia una cascada de amplificación. Una molécula de AMPC no activa solo una enzima, sino que activa muchas. Ah, claro. Y cada una de esas enzimas, a su vez, activa muchas otras. Es como una fila de fichas de dominó que se va bifurcando. Se magnifica la señal. El resultado es que una sola molécula de hormona fuera puede generar una respuesta masiva de miles de moléculas activadas dentro. Es un sistema de magnificación brutalmente eficaz. Entendido. Es como gritar una orden desde fuera del estadio y que se convierta en un cántico de miles de personas dentro. Vale, ahora comparemos esto con el otro método, el del pase VIP, el de las hormonas esteroideas como los estrógenos y la progesterona.
Aquí la estrategia es radicalmente diferente. Estas hormonas derivan del colesterol, son liposolubles. Solubles en grasa. Exacto. Su naturaleza les permite deslizarse a través de la membrana celular con total facilidad. No necesitan llamar, tienen, como dices, un pase de acceso total. Entran directamente en la célula. Y una vez dentro, ¿qué buscan? No actúan de inmediato. Una vez en el citoplasma, buscan a su socio, que es un receptor intracelular. Se unen a él y forman un complejo. ¿El complejo hormona-receptor? Eso es. Y este complejo es el que tiene la verdadera misión. Viaja junto hasta el núcleo de la célula, el centro de mando, donde está el ADN. Vale, esto ya son palabras mayores. No se quedan en la puerta, van directos al despacho del director, donde está el manual de instrucciones genético. Exactamente. Una vez en el núcleo, el complejo tiene la capacidad de unirse directamente a secuencias específicas del ADN. ¿Y qué hace ahí? Pues actúa como un interruptor genético. Puede encender un gen, haciendo que la célula empiece a fabricar una proteína que antes no fabricaba, o puede apagarlo. O sea, cambia la función de la célula. Cambia su función, su identidad, su comportamiento a medio y largo plazo. Es un cambio mucho más profundo. Claro, no es una respuesta rápida como la cascada del timbre. Es una orden directa para reprogramar la actividad de la célula. Es una diferencia de escala y de tiempo, sí. La señalización por segundo mensajero es rápida, ideal para respuestas inmediatas. La de las hormonas esteroideas es más lenta, puede tardar horas o días, pero sus efectos son mucho más profundos y duraderos. Es la diferencia entre decirle a una célula, activa esta enzima ahora, y decirle, conviértete en una célula que secreta nutrientes a partir de ahora. Esa es una muy buena forma de verlo. Es increíble pensar que estos dos mecanismos, el del timbre y el del pase VIP, están ocurriendo ahora mismo en millones de nuestras células. Uno es como un grito rápido y el otro es como reescribir una ley interna. Y la combinación de ambos sistemas es lo que permite toda esta complejidad. La interacción del eje gonadal, con esa sinfonía de picos y valles hormonales, junto con estos mecanismos de acción, demuestra que somos una sopa química de una complejidad asombrosa. Totalmente. Procesos que consideramos automáticos son en realidad el resultado de esta danza molecular tan precisa y regulada que influye en nuestra fisiología de formas que apenas empezamos a comprender. Para terminar, me gustaría dejar una reflexión, una idea que se desprende de los textos y que da para pensar, ¿no? Adelante. Mencionan que todas estas hormonas esteroideas, las del pase VIP, estrógenos, progesterona, pero también otras como el cortisol, la famosa hormona del estrés, Sí. se sintetizan a partir de la misma molécula, el colesterol. Esto plantea una pregunta interesante. Si las hormonas que regulan la reproducción y las que regulan nuestra respuesta al estrés comparten origen químico y un mecanismo de acción tan fundamental. Entrando hasta el núcleo para cambiar los genes. Exacto. ¿Hasta qué punto están realmente entrelazados, a un nivel celular profundo, nuestros instintos más básicos de perpetuación de la especie y los de supervivencia ante una amenaza? Pero claro, para tener la foto completa es crucial equilibrar un poco la balanza. Desde luego. Así que nos toca analizar la contraparte masculina. Vamos a centrarnos en los testículos, que al final, como los ovarios, son las gónadas masculinas. Y comparten esa doble función, producir gametos, los espermatozoides, y por supuesto, sintetizar hormonas. Exacto. Y al hablar de hormonas masculinas, pues casi instintivamente pensamos en la testosterona, que es el andrógeno principal. Claro, junto a su derivado que es aún más potente, la dihidrotestosterona. Aunque fíjate qué curioso, también se producen pequeñas cantidades de estrógenos. Pero el papel de los andrógenos es absolutamente determinante desde las primerísimas semanas de gestación. ¿Tan pronto? Sí, sí. Todo empieza con la activación de un único gen en el cromosoma Y, el gen SRY. Pero para un momento. ¿Me estás diciendo que todo el desarrollo del fenotipo masculino, con lo complejo que es, depende de que se active un solo gen? Pues en gran medida, sí. Vaya. Es uno de los ejemplos más claros de lo que llamamos un interruptor genético maestro. La proteína que produce ese gen, el SRY, es la señal que le dice a la gónada del embrión que aún no está diferenciada: oye, conviértete en un testículo. Y si no está ese gen, o falla, la gónada se desarrollará como un ovario. Una vez se forma el testículo, ya empieza a producir testosterona. Y es esta hormona la que orquesta todo lo demás. Increíble. Desde los genitales internos y externos,
hasta la organización de ciertos circuitos en el cerebro. Entonces es como si ese interruptor se pulsara 2 veces. Una, que es la crucial, en el útero, y luego otra vez en la pubertad, que es cuando todo parece que se acelera, ¿no? Es una buena analogía, sí. En la pubertad hay un segundo gran pico de andrógenos que, digamos, reactiva y completa el proceso. Ajá. Es el responsable de la maduración final del tracto urogenital, del inicio de la producción de espermatozoides y de todos los caracteres sexuales secundarios que asociamos con la masculinidad. El cambio de voz, el vello. Eso es. El cambio en el tono de la voz por el crecimiento de la laringe, el desarrollo de la masa muscular, ósea, todo eso. Vale, pero a ver, si estas hormonas son tan potentes y tienen efectos por todo el cuerpo, su producción no puede estar ahí a lo loco, ¿no? Tiene que estar regulada con una precisión increíble. Claro, supongo que aquí es donde vuelve a entrar en escena esa unidad de mando que ya conocemos, el eje hipotálamo-hipófisis. Efectivamente, el mecanismo de control es un ejemplo de libro de regulación neuroendocrina. El hipotálamo libera la GnRH, la hormona liberadora de gonadotrofinas, pero lo hace en pulsos. Vale. Esta viaja esa distancia tan corta hasta la hipófisis anterior y la estimula para que secrete 2 gonadotrofinas, la LH, hormona luteinizante, y la FSH, la folículo estimulante, que, si no recuerdo mal, son las mismas que en los ovarios, pero allí hacían cosas distintas. ¿Cómo se especializan aquí en el caso masculino? Buena memoria. Pues aquí, la LH se dirige a las células de Leydig. Estas son las fábricas de testosterona del testículo. La LH es la señal directa de «produce más». Entendido. Por otro lado, la FSH actúa sobre las células de Sertoli, que son como las nodrizas de los espermatozoides. Las nodrizas. Sí, no producen la hormona principal, pero son fundamentales para nutrir y proteger a las células germinales mientras se desarrollan, un proceso que la propia testosterona también estimula. Así que ambas, LH y FSH, son indispensables. Vale, tienes la señal de producir LH y la de cuidar de la producción, FSH. Pero ¿qué impide que el sistema se vaya de las manos y los niveles de testosterona se disparen? Tiene que haber un freno de seguridad. Claro, y es un sistema de retroalimentación negativa muy elegante. Cuando los niveles de testosterona en sangre llegan a su punto, la propia hormona viaja de vuelta al cerebro. Y actúa como una señal de stop, ¿no? Justo. Inhibe directamente tanto al hipotálamo para que deje de liberar GnRH, como a la hipófisis para que deje de producir LH. Así el sistema se autorregula constantemente. Ah, claro. Y esto que dices me lleva a pensar, ¿es por esto que el uso de esteroides anabolizantes externos puede causar problemas como la atrofia testicular? Exacto. Has dado en el clavo. Porque el cuerpo dice, ya tenemos de sobra, no hace falta fabricar, y la fábrica interna cierra. Es justo eso. Cuando metes una cantidad enorme de andrógenos sintéticos desde fuera, el hipotálamo y la hipófisis lo detectan y echan el freno de emergencia. Claro. Para la producción de LH y FSH. Y sin esa estimulación constante, las células de Leydig y de Sertoli se vuelven inactivas, y con el tiempo se pueden atrofiar. La fábrica, como decías, se apaga por falta de órdenes. Fascinante. Es un ejemplo perfecto de cómo un mecanismo diseñado para el equilibrio puede, tener consecuencias inesperadas si se interfiere. Y antes mencionabas que estas hormonas también organizan circuitos en el cerebro. Si eso pasa tan pronto, ¿hasta qué punto es permanente? Esa es una de las grandes preguntas. Las fuentes sugieren que hay un efecto organizador temprano, que establece ciertas, predisposiciones o patrones. Pero el cerebro es plástico, ¿no? Increíblemente plástico. La experiencia, el aprendizaje, el entorno, todo eso puede modular, reforzar o incluso contrarrestar esas predisposiciones a lo largo de la vida. No es un destino sellado, es más bien un punto de partida. ¡Qué buena perspectiva! Vamos a mirar de frente a la otra cara de la moneda. Una cara, la verdad, mucho más oscura e incómoda, la agresión. La pista principal, al menos en el reino animal, nos lleva directamente a las hormonas. Y claro, esto plantea una pregunta que es casi un cliché, pero es que es inevitable. ¿Por qué en tantísimas especies, desde los ciervos hasta los leones, son los machos los que protagonizan los episodios más violentos? Esa es la pregunta del millón, sí. Y la respuesta nos introduce en un concepto que es clave aquí:
El dimorfismo sexual. Miento. Las investigaciones muestran un patrón muy consistente. Mientras que las hembras suelen invertir más energía en el cuidado de las crías, los machos dedican una parte muy importante de esa energía a competir entre ellos. Y el principal sospechoso de alimentar ese fuego, por así decirlo, es una familia de hormonas, Los andrógenos. los andrógenos. De acuerdo, pues vamos a ponerle nombre y apellido al principal sospechoso. Cuando hablamos de andrógenos, la mayoría pensamos en una en concreto, la testosterona, la hormona de la masculinidad por antonomasia. Exacto. Es la estrella del grupo. Y su reputación, no es gratuita. Hay una correlación biológica que es abrumadora. En muchísimas especies se observa lo mismo. Llega la pubertad, se disparan los niveles de andrógenos que fabrican los testículos y, casi como por arte de magia, empiezan a manifestarse las conductas agresivas. Las peleas por el territorio, por las hembras. Justo. La adolescencia es un cóctel hormonal explosivo. Pero, a ver, ¿es tan simple como apretar un interruptor? O sea, llega la pubertad, sube la testosterona y de repente el cerebro dice, venga, ahora toca ser agresivo. Me cuesta creer que sea un mecanismo tan directo. Suena demasiado simple para algo tan complejo. Y haces bien en desconfiar, porque no es un simple interruptor. La realidad es mucho más fascinante. Se parece más a una bomba de relojería que se ha programado con muchísima antelación. ¿Una bomba de relojería? Sí, aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. No es que la testosterona de la pubertad cree la agresión de la nada. Es más bien como un agente durmiente que estaba ahí, programado en el cerebro desde antes de nacer y que simplemente esperaba la señal para despertar. Un momento. ¿Me estás diciendo que la predisposición a ciertos comportamientos se establece antes del nacimiento? ¿Cómo funciona eso? Pues funciona a través de un proceso de dos fases que es una de las ideas centrales de la psicoendocrinología. Se conoce como el efecto organizador y el efecto activador. Piénsalo así, una cosa es construir un circuito. Y otra muy distinta es pasar la corriente eléctrica por él. Justo, exactamente esa es la analogía. Construir el circuito y luego encenderlo. Vamos por partes. Venga. El efecto organizador ocurre en una ventana de tiempo muy crítica, durante el desarrollo prenatal. Dentro del útero. En esa fase, un pico de esteroides gonadales, principalmente testosterona, empieza a esculpir, a organizar, los circuitos neuronales del cerebro. En esencia, está construyendo la arquitectura neurológica que más adelante, muchos años después, va a facilitar los patrones de conducta típicamente masculinos, incluida la agresión. Vaya. Dicho de forma sencilla, las hormonas masculinizan el cerebro fetal. O sea que las hormonas de la pubertad no escriben el guión, solo suben el volumen de un guión que ya estaba escrito en el cerebro desde la etapa fetal. ¿Lo he entendido bien? Lo has entendido perfectamente. Ese es el efecto organizador. El cableado se instala al principio y luego, mucho más tarde, llega la segunda fase, el efecto activador. En la pubertad. En la pubertad, con esa explosión hormonal, ese nuevo y masivo aumento de testosterona no construye nada nuevo, simplemente activa esos circuitos que llevan años ahí esperando. Es la corriente de alto voltaje que de repente recorre ese cableado que ya existía. Y es entonces cuando esas conductas de competición y agresión se manifiestan con toda su fuerza. Entendido. La arquitectura se diseña en el útero y la inauguración del edificio es en la adolescencia. Es un modelo que la verdad parece tener mucho sentido para explicar el comportamiento animal. Pero aquí llega la parte complicada. Y la más polémica. Porque todo esto está muy bien para explicar por qué dos ciervos se pelean en el bosque. Pero ¿qué pasa cuando intentamos aplicar este modelo a los seres humanos? No somos robots hormonales a merced de nuestra química. Desde luego que no. Y ese es un matiz crucial. En nuestra especie, la relación entre hormonas y conducta es infinitamente más compleja. Está modulada por la cultura, el aprendizaje, la biografía personal. Vamos, que el vínculo no es ni de lejos tan directo. Y es más difícil de estudiar, supongo. Muchísimo más. Y la principal razón es ética. No podemos, obviamente, coger a un grupo de personas, inyectarles testosterona y ver si se vuelven más agresivas. Sería una barbaridad. Que es algo muy distinto. Y en los materiales se mencionan algunos que son como mínimo inquietantes. Hablan de una asociación entre niveles altos de testosterona y ciertos comportamientos problemáticos. Así es. Son estudios que han encontrado una correlación estadística. Y es importante recalcar esa palabra, correlación, entre niveles elevados de testosterona
y, por ejemplo, la delincuencia juvenil masculina. Y de forma más específica, hay investigaciones que han observado esta misma asociación en personas que están en la cárcel. Ah, ¿sí? Sí, vinculando los niveles más altos de andrógenos con las conductas más violentas y antisociales. Un momento, porque esa es una idea socialmente explosiva. El riesgo de saltar a la conclusión fácil es enorme. Más testosterona igual a más delincuencia. Pero este es el clásico problema del huevo y la gallina, ¿no? O sea, ¿la testosterona causa la violencia? ¿O es posible que un estilo de vida violento, dominante, antisocial, pueda a su vez influir y elevar los niveles de testosterona de una persona? Has puesto el dedo en la llaga. Esa es la pregunta fundamental y la gran limitación de estos estudios. Muestran que dos cosas ocurren juntas, pero no nos dicen cuál causa a la otra. Podría ser que una predisposición biológica a tener más testosterona incline la balanza hacia la agresividad, pero también es perfectamente plausible que el comportamiento influya en la fisiología. El comportamiento influye en la química. Por supuesto. Sabemos que en el mundo del deporte, por ejemplo, los niveles de testosterona de un atleta pueden subir o bajar simplemente ganando o perdiendo una competición. La experiencia social modifica nuestra química. Vale, entonces, si no es un interruptor de la violencia, ¿qué papel juega realmente la testosterona en los humanos? Pues parece que en los humanos, más que con la agresión física directa, la testosterona está más relacionada con algo más sutil: la búsqueda y el mantenimiento de la dominancia social. Dominancia social. Sí, es un impulso por competir, por ascender en la jerarquía. Y aquí viene lo interesante. Ese impulso de dominancia puede manifestarse de formas muy distintas dependiendo del contexto cultural y personal de cada uno. Claro, no es lo mismo la dominancia en un patio de colegio que en una sala de juntas de una empresa. Exactamente. Para una persona, esa búsqueda de estatus puede traducirse en violencia física, pero para otra puede ser una competitividad feroz en los negocios para ser CEO, o el impulso de un deportista de élite para ser el número uno, o la ambición de un político por ganar unas elecciones. El combustible es el mismo, pero el coche es diferente. Muy buena analogía. El combustible hormonal puede ser similar, pero el vehículo en el que se expresa, violencia, negocios, deporte, política, depende de 1.000.000 de factores más: la educación, las oportunidades, los valores. La testosterona puede ser el motor, sí, pero la cultura y la biografía personal te dan el mapa de carreteras. O sea que, resumiendo este punto, en el mundo animal vemos un vínculo biológico muy claro, con ese mecanismo de dos tiempos, organización prenatal y activación en la pubertad, que predispone a la agresividad. Clarísimo. Pero en los seres humanos el panorama se vuelve infinitamente más complejo. La conexión hormonal existe, es una pieza del puzzle, pero es una correlación, no un destino. Has dado en el clavo. Es un factor de influencia, un viento que sopla en una determinada dirección, pero no es el timón del barco. Oye, y cambiando un poco de tema, pero que está relacionado, hemos hablado de cómo el cuerpo se regula por dentro, como un termostato. Pero el organismo no vive en una burbuja. Necesita sincronizarse con el mundo exterior, con el ciclo más fundamental de todos: el día y la noche. Y ahí es donde entra en juego otra glándula diminuta, pero crucial. La glándula pineal. O epífisis. Una estructura única, no pareada, situada justo en el centro geométrico del encéfalo. Fíjate que es una glándula que siempre ha tenido como un halo de misterio, ¿no? Sí, lo del tercer ojo. Exacto. Descartes la llamaba el asiento del alma. Y aunque suene esotérico, hay una base biológica para esa idea. En reptiles y anfibios, la glándula pineal está más cerca del cráneo y funciona literalmente como un fotorreceptor, un tercer ojo que detecta la luz. Pero en nosotros, en los mamíferos, está enterrada en el centro del cerebro. Entonces, ¿cómo ve la luz? Ya no ve directamente, pero su función sigue íntimamente ligada a la luz. Su principal y casi única función es sintetizar y secretar la hormona melatonina. Vale. Y lo hace en estricta respuesta a la información lumínica que le llega. El mecanismo es una pasada, una obra maestra de conexión nerviosa y hormonal. A ver, cuéntame. Hay unas células especiales en la retina, las células ganglionares, que su único trabajo es medir la intensidad de la luz ambiental, sobre todo la luz azul. La famosa luz azul de las pantallas que nos dicen que evitemos por la noche. Esa misma. Pues la información de esas células viaja por un nervio hasta una región del hipotálamo llamada núcleo supraquiasmático. Y este núcleo no es cualquier cosa. ¿No?
Es el reloj biológico maestro de todo el cuerpo, nuestro director de orquesta circadiano. Vaya. Desde ahí, tras varios relevos nerviosos, la señal final llega a la glándula pineal y le da una orden muy simple. ¿Y cuál es esa orden? Si hay luz, no produzcas melatonina. Si hay oscuridad, empieza a producirla. Por eso la glándula pineal es como un traductor. Convierte la señal física de la luz en una señal química, la melatonina, que el resto del cuerpo puede entender. O sea que la glándula pineal convierte el ciclo día-noche en un boletín químico para todas las células. El típico email a toda la empresa que dice: «Atención, es de noche, inicien los protocolos nocturnos». Esa es la metáfora perfecta. Y ese boletín es el que sincroniza nuestros ritmos circadianos, los ciclos de unas 24 horas. El más evidente, el del sueño-vigilia, supongo. Claro, el aumento de melatonina cuando anochece es la señal bioquímica que induce la somnolencia y prepara al cuerpo para dormir. Y el cese de su producción con la luz de la mañana nos ayuda a despertar. ¿Y esto explicaría por qué mirar el móvil en la cama nos desvela? Le estamos enviando una señal de «es de día» a nuestro cerebro con los ojos, inhibiendo la hormona que nos debería estar preparando para dormir. Exactamente. Engañamos a nuestro reloj maestro. Y esta sincronización es vital. En muchas otras especies, este mecanismo, la fotoperiodicidad, es como un calendario interno. ¿Un calendario? Sí, la duración del día y, por tanto, del pico de melatonina, les informa de la estación del año. Y eso regula comportamientos súper complejos como la migración, la hibernación o la época de reproducción. Y en humanos, aparte del sueño, las fuentes mencionan varios usos y conexiones interesantes. Son enormes y cada vez se investigan más. El uso para combatir el jet lag es muy conocido, ¿no? Claro, lo típico para el desfase horario. Al viajar, tu reloj interno se desincroniza del ciclo de luz local. Tomar melatonina en el momento adecuado puede ayudar a reajustar ese reloj más rápido. Pero es un sincronizador, no un somnífero. O sea, es más un director de orquesta que un anestesista. Justo. También se usa para gente con turnos de trabajo rotativos. Pero hay más. Las fuentes señalan una relación curiosa con la pubertad. ¿Ah, sí? Parece que el inicio del desarrollo puberal coincide con un descenso natural de los niveles nocturnos de melatonina, lo que sugiere que podría tener un papel inhibidor hasta el momento adecuado. Y también se habla de una conexión con el estado de ánimo, ¿verdad? Con el trastorno afectivo estacional. Sí, esa es una conexión fascinante. Es una forma de depresión que afecta a algunas personas en invierno, en lugares con muy pocas horas de luz. En los países nórdicos, por ejemplo. Exacto. Se cree que la secreción prolongada de melatonina y la desincronización de los ritmos juegan un papel, y la prueba está en el tratamiento, la fototerapia. Exponerse a luz brillante. Sí, exponer a estas personas a una luz muy brillante por la mañana ha demostrado ser muy eficaz. Es, básicamente, usar la luz para resetear el reloj pineal y decirle al cerebro, oye, que el día ya ha empezado. Entonces, si juntamos todas las piezas, lo que hemos visto hoy, el estrés, la tiroides, las gónadas y ahora la melatonina, al final el patrón es clarísimo, ¿no? Sí. No parece que hablemos de dos sistemas separados, el nervioso y el endocrino, sino de uno solo. Así es. Las fuentes lo dejan claro. Lo más correcto es hablar de un único y gran sistema neuroendocrino. Son dos caras de la misma moneda, la comunicación. Eso es. El sistema nervioso es el especialista en la comunicación rápida, punto a punto, con impulsos eléctricos. El endocrino es el experto en la comunicación lenta, global, sostenida, a través de mensajeros químicos en la sangre, pero están inseparablemente entrelazados. Y el hipotálamo sería el nexo de unión, ¿no? El gran traductor bilingüe entre los dos. Recibe información del cerebro, estrés, miedo, la luz de los ojos, y la traduce a un lenguaje hormonal. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que esta conversación constante y bidireccional es lo que nos mantiene vivos y adaptados. Claro. Regula desde la gestión de la energía, con el cortisol o la insulina, pasando por la supervivencia de la especie con las hormonas gonadales, hasta sincronizarnos con los ciclos del planeta gracias a la melatonina. Y la comunicación va en las dos direcciones. Las hormonas vuelven al cerebro e influyen en nuestro comportamiento, nuestras emociones. Cerrando el bucle, es un diálogo que nunca cesa. Exacto. Las hormonas no son solo ejecutoras, también son informadoras. Le dicen al cerebro cómo está el cuerpo y el cerebro ajusta su respuesta.
Es una danza incesante y perfectamente coreografiada entre neuronas y hormonas, que nos permite responder a un mundo en constante cambio. Una danza que en gran medida define quiénes somos. Ha sido un análisis realmente profundo. Agradecemos la atención prestada a lo largo de esta conversación. Devolvemos la conexión a Cristina para el cierre. ¡Wow! Es increíble pensar que el hipotálamo y la hipófisis son los directores de orquesta de absolutamente todo lo que sentimos físicamente. Me ha dejado pensando en cómo el estrés crónico no es solo una sensación mental, sino un baño químico real que desgasta nuestros órganos. Y esto me lleva a la pregunta del programa. ¿Alguna vez has sentido una situación donde tu cuerpo reaccionó químicamente antes de que tu cerebro pudiera pensar? Por ejemplo, un susto o una atracción repentina. Cuéntanos esa experiencia y cómo crees que actuaron tu adrenalina o tus hormonas. Envíanos tu nota de audio por WhatsApp. No voy a decir el número por aquí, pero lo tenéis en la descripción del episodio junto con el enlace directo. Haremos un capítulo especial con los mejores audios y comentarios. Y atención, porque en el próximo episodio, el capítulo 14, vamos a responder a la pregunta del millón. Si el estrés puede enfermarnos, ¿puede nuestra mente hacer lo contrario? ¿Podemos hackear nuestro sistema inmune para curarnos? Grado en psicología, tu carrera ha comenzado. Aprende a fondo